En la dependencia de inspección de la Delegación de la Agencia Tributaria de Sevilla, la inspección de los tributos está comprobando la situación tributaria a don Fernando García, casado con doña Leonor Fernández y con 3 hijos, Ana, Fernando y María, de 9, 12 y 18 años respectivamente. Ejerce la actividad profesional de abogado por cuenta propia. Se está comprobando durante el ejercicio 20XX las declaraciones de IRPF de los ejercicios 20XX-2 y XX-3 y el XX-4, así como las declaraciones de IVA correspondientes a dicho ejercicio. En la declaración del IRPF del ejercicio 20XX-3 se ha deducido por inversión el 15%, 9.015,18 euros, con motivo de la adquisición de mobiliario que realizó, con objeto de reformar su despacho. No presentó la correspondiente declaración informativa en el modelo 347 correspondiente a la compra efectuada. Se comprueba a través de la factura que dicha adquisición se realiza a García Hermanos, que se dedican a la venta pública de mobiliario de oficina. Estos no habían declarado la venta, por lo que la inspección decide iniciar las actuaciones de comprobación oportunas. La inspección referente a don Fernando finaliza con las actas correspondientes del IRPF IVA, con fecha 21 de octubre del año 20XX. Las actas del IRPF importan en total 17.910,16 euros y se firman en conformidad. La cuota del acta descubierta ascendió a 1.525 euros por el año 20XX-4, 3.133 años por el año XX-3 y 11.600 euros por el IRPF del XX-2. El resto de las deudas son intereses. Las actas referentes al impuesto sobre el valor añadido no conlleva regularización, por lo que no tiene que pagar nada por dicho concepto. Cuestiones. ¿Qué consecuencias se derivan de la falta de presentación modelo 347 en relación a la adquisición de mobiliario? 2. La inspección de los tributos puede proceder a inspeccionar a García Hermanos S.A. debido a la información obtenida durante la comprobación realizada a don Fernando. 3. De acuerdo con el enunciado, las actas se han firmado el día 21 de octubre del año 20XX. Señale los plazos de ingreso de las mismas. 4. Don Fernando paga su deuda tributaria derivada del acta de inspección el día 30 de enero del XX+1, consecuencia de dicho retraso. Bueno, pues se trata de marcar aquí la que creáis más conveniente. ¿Existe algún trámite formal previo a la firma de las actas que deba cumplirse en los procedimientos de inspección? 6. Dado que las actas se firman con fecha 21 de octubre, ¿de qué fecha se calculan los intereses de demora? Y luego el 7. ¿De qué plazo dispone la Administración para iniciar el procedimiento sancionador? 8. La inspección ha determinado que la conducta de don Fernando, regularizada en acta correspondiente a IRPF al XX-2, es sancionable y concurren los criterios siguientes. Calificación. Hay ocultación, pero no se aprecian medios fraudulentos. Graduación. No hay comisión repetida y si hay perjuicio económico en cuanto cuantificado en el 37%. Calcule la sanción procedente suponiendo que además presta conformidad a las propuestas de sanción y la paga. La comunicación de inicio del expediente sancionador derivado del acta se emite por la inspección el 11 de febrero del 20XX+1 y no se puede notificar hasta el 25 de febrero del XX+1. Los días 11 y 18 de febrero se habían intentado notificar esta comunicación al domicilio obligado tributario, pero no se consiguió porque nadie contestó a la llamada del agente tributario notificador. ¿Qué efectos tiene esta circunstancia para el procedimiento sancionador? Para la comunicación de inicio de actuación inspectora, la empresa García Hermanos S.A. se emite el 7 de noviembre del año 20XX. Una comunicación de inicio que se envía a la dirección electrónica habilitada de la empresa. ¿Cómo puede saber el actuario cuándo se ha notificado esta comunicación? Bueno, pues aquí tenemos lo siguiente. Vale, vamos a sacar aquí algunas fechas, algunos datos y luego ya pues nos vamos y resolvemos esto. Vale, tenemos aquí al señor Fernando, ¿vale? Que se supone que es abogado, ¿vale? Por lo tanto, estamos en el supuesto 11. Vale. Tenemos aquí a Fernando, que se supone que es abogado, o sea, un autónomo, ¿vale? Tributa por el IRPF. Se supone que en el año 20XX, en el año 2XX, ¿vale? Se inicia por aquí, ¿vale? Se supone que se comprueba la declaración, del IRPF e IVA, ¿vale? Del XX-2, el XX-3, el XX-4 y por otro lado pues el IVA lo mismo, ¿vale? Igual. Vale, se supone que realiza una inversión que el mobiliario, vale, voy a poner por aquí porque no te da las fechas tampoco, se supone que realiza una inversión de mobiliario, en el mobiliario, y dice que no lo declara o no aparece, no lo declara en el 347, ¿vale? Vale, no lo declara en el 347.
Vale, se supone que esto pertenece a García Hermanos, ¿vale? Esta inversión de aquí, este mobiliario, pertenece a García Hermanos, bueno, a la otra empresa, a una empresa que por ahí, ¿vale? Que no declaran la venta, no declaran la venta, ¿vale? Ya sabéis que el 347 lo que se hace es que se cruzan datos, ¿vale? Y luego por otro termina en una acta, ¿vale? Termina una acta, se supone que sale a pagar en el IRPF, ¿vale? Y con respecto a IVA, no sale nada a pagar, quiere decir que en principio está todo correcto, no sale nada a pagar. Vale, y luego por otro lado se supone que se notifica el acta el 21 de octubre, se supone que es cuando se firma el acta, el 21 de octubre. Vale, a grosso modo esto es lo que tenemos. Los números no voy a ponerlos porque me da igual de todas formas, ¿vale? Ya si no hace falta los números, pues los miramos después y listo. Vale, aquí en principio se supone que se le va a inspeccionar, se le va a comprobar el IRPF y el IVA del XX-2, el XX-3, el XX-4, ¿vale? Luego por otro lado ha hecho una inversión de mobiliario, se supone que se va a emitir las declaraciones, ¿vale? Y que no declara el 347. Y el otro tampoco. Por el otro lado, la parte de García Hermanos, ¿vale? Se supone que tampoco declaran esa venta, ¿vale? Luego, por otro lado, se supone que aparece se regulariza todo esto, aparece una acta, o sea, tienen que pagar con respecto al IRPF. En el IVA en principio no le sale nada y se supone que esto se firma el 21 de octubre, según tenemos por aquí, ¿vale? Bueno, ahí tenemos los importes pues ya si no hace falta después lo miramos. Se supone que sale a pagar con respecto a IRPF y con respecto a IVA, pues en principio te lo dice por aquí, no tiene que pagar nada, ¿vale? No conlleva regularización, supone que está todo correcto. Vale, pues una vez dicho eso, nos vamos aquí y empezamos con estas cosas. ¿Qué consecuencias se derivan de la falta de presentación modelo 347 en relación a la adquisición de mobiliario? Bueno, os comento, por si alguien no se acuerda, ¿vale? Si repasamos. El modelo 347 se supone que está regulado en el reglamento de gestión y inspección, te aparece por ahí algo, ¿vale? Para que se entienda, el modelo 347 es un modelo informativo, se hace en el mes de febrero, ¿vale? Y son para aquellas operaciones de compra y de venta superiores a 3.005,06 euros, ¿vale? Todas aquellas ventas que durante el año se hayan realizado, las compras, pues se supone que el que uno está como cliente, o sea, son cliente y proveedor, al fin y al cabo, tu cliente, el que vende es un cliente y el que compra se supone que es un proveedor. Por lo tanto, lo que se hace es cruzar los datos. Si no cuadran los datos, pues evidentemente el requerimiento de una de las partes, pues para ver qué ha pasado, ¿vale? Y se supone que aquí, pues parece ser que no la ha declarado, quiere decir, no se la ha metido esa venta, no se la ha metido en el 347, parece que si la factura se supone, o sea, la factura sí la tiene porque se supone que aparecerá, vamos a decir, se lo habrá metido como un gasto por algún lado, ¿vale? Porque a eso se supone que la administración la ha detectado, ¿vale? Y luego se van al otro, a García Hermanos, en la otra parte se ve que no ha declarado esa venta, ¿vale? Se supone que la factura, algún documento tiene que haber para saltar esto, ¿vale? Bien sea porque le han pedido la factura y ahí aparece, aunque él no la haya declarado, aunque este abogado no la haya metido en el 347. Y la otra parte, pues tiran de la cuerda y la otra parte no la aparece en el 347, ¿vale? Por lo tanto, los otros también se supone que no han declarado esa venta, ¿vale? Entonces la han pillado. Vale, entonces aquí te está diciendo las consecuencias que derivan de la falta de presentación del modelo 347 en relación a la adquisición de mobiliario. Vale, ¿qué consecuencias tendría eso? No sé, ¿qué habéis puesto por ahí? ¿Alguien se atreve a comentar algo o no? Dime. Sí, son declaraciones informativas, son eso, efectivamente, cuando habla de declaraciones informativas son esas, pero tiene obligación de informar, ¿vale? Son declaraciones, esas son las informativas, ¿vale? Vale, por lo tanto, en este caso, efectivamente, es lo que está comentando, se supone que el no presentar esto tiene obligación de haberle metido ese dato, como es mayor a 3.005,06 euros, que eran 9.000 y pico, no me acuerdo exactamente el importe, bueno, que era mayor a 3.000 euros, lo debería haber declarado en el 347, ¿vale? El no declararlo, como no hay perjuicio económico, pues se supone que se sanciona por el 198, ¿vale? ¿Sí? 198. Vale, pues vamos poniendo cosas. Como digo, empezamos con el primero, ¿vale? Aquí si queréis meterle legislación, pues podéis meterle obligación de información, ¿vale? Sobre operaciones con terceras personas, ¿vale? Esto lo tenéis
del artículo 31 al 35 del reglamento de gestión e inspección, ¿vale? Como digo, en este caso, como es mayor, supone que es una operación económica, es mayor, los dos son profesionales que deberían de haberlo declarado, tanto él como abogado como la otra que era una sociedad. Como pasa de 3.005,06 euros, deberían de haberlo declarado en el 347, ¿vale? Vale, ¿y eso qué consecuencias tiene? Pues bueno, pues ya nos iríamos aquí, bueno, si queréis poner al ser superior a 3.005,06 euros, ¿vale? Y ser profesionales y empresarios y sociedad, ¿vale? Pues deberían haberlo declarado en el 347. Declarado en el 347, ¿sí? Vale, ¿qué ocurre? ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues ya lo hemos dicho antes, se supone que sería el 198. Por lo tanto, aquí si queréis poner legislación, podéis poner clasificación de las infracciones y sanciones. Infracciones y sanciones, lo tenéis del 191 al 206 bis de la Ley General Tributaria, y en el reglamento pues podéis coger el 3.4, bueno, el reglamento sancionador, ¿vale? Tampoco vamos a dejar el reglamento sancionador. Y luego en nuestro caso, ¿vale? Se sanciona con el artículo 198 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Aquí, como digo, no hay perjuicio económico, ¿vale? Vale, si nos vamos al 100... Bueno, vamos a mirar cosas por aquí, ¿vale? Los artículos estos del 347 a veces caen, otras veces no caen, ya depende de lo que ellos quieran poner, evidentemente, ¿vale? Como siempre. Que lo tenéis en los artículos 31 al 33 del reglamento de gestión e inspección, ¿vale? Vale, aquí lo tenéis. El reglamento de gestión e inspección, vale. Vale. Estos primeros artículos, como digo, no aparecen en la ley, es decir, estos son artículos de, igual que el tema de los censos, a veces les gusta preguntar, ¿vale? Vale, si os vais al 33, creo que te decía por aquí algo. Vale, aquí te lo dice, los obligados tributarios, el artículo 33 dice, los obligados tributarios que se refieren al artículo 31.1 de este reglamento deberán relacionar en la declaración anual total aquellas personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, con quienes hayan efectuado operaciones que en su conjunto para cada una de dichas personas o entidades hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural correspondiente, ¿vale? Luego, si os vais aquí al 31.1, pues te dice 31.1. Obligación de suministrar información a operaciones con terceras personas. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93, vale, aquí te manda el 93, que son, pues digamos, la obligación de informar, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades a las que se refiere el 35.4, que desarrolla actividad empresarial, por eso he dicho actividad empresarial profesional, ¿vale? Si eres una persona física, pues tú no tienes por qué hacer. Si tú compras, por ejemplo, yo que sé, te compras un frigorífico, o yo que sé, o una televisión, lo que sea, te cuesta más de 3.000 euros, o un coche, no tienes por qué presentar el 347. Y supone que son gente que realiza actividades profesionales, que te lo dice, ¿vale? Anual relativo a sus operaciones con terceras personas, ¿vale? Bueno, pues más o menos esto sería lo que habría que poner con respecto a la obligación de declarar. Y luego ya, si os vais al 198, ¿vale? De la Ley General Tributaria, vale, aquí no hay perjuicio económico. Por lo tanto, siempre que sea informativa, ¿vale? Casi siempre suele ser el 198, que no hay perjuicio. Dice, información tributaria para no presentar en plazo tu liquidación de declaraciones sin que se produzca perjuicio económico por incumplir la obligación de comunicar la documentación o por incumplir las condiciones de determinada autorización. Y en el punto 1 te dice, constituye infracción tributaria no presentar en plazo tu liquidación de declaraciones, así como los documentos relacionados con la obligación aduanera, siempre que no se hayan producido o no se puedan producir perjuicio económico a la hacienda pública. La infracción prevista en este artículo será leve, la sanción será una multa pecuniaria fija de 200 euros, tal y cual, ¿vale? Y luego más ahí abajo pues te dice, si se trata de declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información, recogida en el artículo 92 de esta ley, la sanción consiste en multa pecuniaria fija de 20 euros por cada dato o conjunto de datos referido a una misma persona o entidad a los que se refiere, a los que se hubiere debido incluirse en la declaración, con un mínimo de 300 y un máximo de 20.000 euros, ¿vale? Digamos la informativa, ¿vale? Esta se supone que es una informativa, ¿vale? Por eso se supone que se le aplicaría el 198.
Vale, pues con esto ya se supone que la primera en principio estaría lista, ¿vale? Ya sabéis que en los exámenes no se puede tampoco escribir la Biblia, no hay mucho tiempo, ¿vale? Aquí rápido. Ya os daréis cuenta. Vale. Bueno, por la primera estaría lista. La segunda, la inspección de los tributos. ¿Puede proceder a inspeccionar a García Hermanos debido a la información obtenida durante la comprobación realizada por don Fernando? No sé, ¿qué habéis puesto por aquí? ¿Eso se podría o no se podría? O sea, aquí como consecuencia se está inspeccionando al abogado, pero como consecuencia del abogado, pues ha saltado el otro, ¿vale? Ha saltado el otro. Se supone que el otro, pues seguramente que se habrán ido al 347 del otro y el 347 del otro tampoco lo ha declarado. Como seguramente que de algún sitio han sacado esa información de la venta que es el otro, ¿vale? Porque si no ha declarado el otro tampoco la venta, se supone que no aparecería en el, no aparece en el 347. No tiene mucho sentido si no declaras la venta, meterlo en el 347, ¿no? Porque evidentemente tú mismo te estás defraudando. De alguna forma, ¿vale? Bien sea a través de la facturación o a través de a esta persona, o sea, al abogado, ¿vale? El abogado se aporta la factura, aunque no aparezca, digamos, en el 347, sí que aparece en la factura. O sea, tendrá una factura. Esa factura, claro, se han ido a mirar el 347 de la empresa esta, de García Hermanos, y ahí, pues evidentemente, no aparece, ¿vale? Por lo tanto, se supone que en su momento, bueno, un indicio, ¿vale? Hombre, se supone que esto es muy resumido, se supone que le habrán hecho algún requerimiento o algo y se habrán dado cuenta de que no tiene, se habrán iniciado un procedimiento para comprobar si tiene esa factura, y han descubierto que no ha declarado esa venta, ¿vale? Vale, entonces, la inspección de tributos puede proceder a inspeccionar a García Hermanos debido a la información obtenida durante la comprobación realizada a don Fernando. ¿Eso se puede o no se puede? ¿Qué creéis? Sí que se puede, ¿vale? Hombre, esto no aparece directamente en la ley, lo único que podéis hacer es la facultad de la inspección de los tributos, ¿vale? En el punto 1 dice que no aparece así directamente en la ley, dice: las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, documentos correspondientes a trascendencia tributaria, base de datos, informatizados, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante inspecciones de bienes, elementos, explotación o cualquier otro antecedente o información que deba facilitarse a la administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias, ¿vale? Pues se supone que esto es una facultad de la inspección, ¿vale? Ellos, evidentemente, es que no hay un artículo que te diga directamente, pues si se está inspeccionando a este, se puede presentar por el otro. Vamos a ver, si aquí se ha detectado información, ¿vale? De terceras partes, pues a través de esta información, pues te puedes pedir, se puede iniciar un procedimiento sobre la otra parte, ¿entendés? Es decir, que no existe el artículo exacto que te diga que si se descubre a alguna persona se va por el tercero, se sobreentiende, ¿vale? Que si tú estás haciendo un procedimiento de inspección, una comprobación sobre una y saltan cosas, ¿vale? Al final muchas tramas por ahí, muchas historias salen a lo mejor pues porque tiran de la cuerda, ¿vale? Tiran de la cuerda y al final se desmonta todo el chiringuito, ¿vale? Porque al final pues se han dejado un fleco suelto, ¿vale? Se han dejado un fleco suelto, tiran de ahí y sale todo, ¿vale? Pues al final todo se cae, ¿vale? Pero claro, no es porque digamos que el artículo te diga que eso es así, ¿vale? Aquí podemos poner por 142 como un procedimiento de inspección, ¿vale? Pues supone que el 142 se detecta en 142.1, se supone que se detecta que hay documentos, libros, pues, información, ¿vale? Y o necesaria para la exigencia del obligado tributario. Se supone que aquí las facturas se supone que él tiene que declararlas, ¿no? ¿Vale? Pues se lo puede pedir a la otra parte, ¿vale? Vale, bueno, pues si queréis poner el segundo, ¿vale? Metemos los artículos de inspección, actuaciones y procedimientos de inspección, ¿vale? Artículo 141 al 159 de la Ley General Tributaria y del 166, ¿vale? Al 197 del Reglamento de Gestión e Inspección. Y luego en nuestro caso, por el artículo 142.1 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Se puede iniciar un procedimiento de inspección, ¿vale? Contra la sociedad. La sociedad era García Hermanos, o sea, contra la sociedad García Hermanos S.A., ¿vale? Por la información obtenida de la comprobación
de la comprobación, ¿vale? A Fernando. ¿Vale? Por lo tanto, se supone que esto, pues evidentemente, si se detecta información, una vez que se hace una comprobación de esta persona, se detecta otras cosas de otros, pues evidentemente hay que iniciar un nuevo procedimiento. No se puede meter dentro del saco a todos, porque tiene que estar identificado el obligado tributario, ¿vale? Por lo tanto, en este caso se está haciendo una actuación, una comprobación sobre Fernando, no sobre la sociedad. Como consecuencia de Fernando se detecta información, por lo tanto abre un procedimiento contra las otras partes. Si hay 100 más, pues 100 más, ¿vale? Que hay 20 más, pues 20 más. Se inicia el procedimiento sobre todo lo demás. Por eso muchas veces, ¿entiendes? Pues van buscando donde hay chicha, como el que dice, ¿vale? Donde hay chicha, quiere decir, se va buscando para el pescado gordo, ¿entiendes? ¿No? Aunque a veces es complicado también pillarlo porque tiene también su buena gente detrás, gente que la asesora bien y bueno, a veces, pero bueno, todo como todo, a veces se deja un hilo suelto, o sea, cualquier cosa, un error mínimo, pues al final tiran de ahí y al final salta todo, ¿vale? Pero a veces es más fácil pillar a un pequeño que pillar a un grande. Porque los grandes están muy bien asesorados, ¿entendés? Es decir, no, si la gente tributaria puede ser inspector, pero también hay gente muy buena afuera que trabaja, abogados fiscales, y gente que está muy preparada también en el tema fiscal, ¿vale? No solamente un inspector, ¿vale? Sino que hay gente de fuera que también sabe hacer cosas, ¿vale? Entonces, pues bueno, en este caso, pues podemos motivarlo de esta forma, que no existe un artículo exacto que te diga que esto, si sale una información, te puede iniciar un procedimiento. Supone que esto más o menos se desprende de la ley, ¿vale? Vale, el tercero, siguiente. El punto 3, dice el punto 3. De acuerdo con el enunciado, las actas se han firmado el 21 de octubre del año 20X. Señala los plazos de ingreso de la misma. Vale, los plazos se han firmado, las actas se han firmado el 21 de octubre. Vale, voy a poner aquí un dibujo para que quede claro. 21 de octubre, ¿vale? Aquí se supone que se han firmado el acta. Vale, dice el 21 de octubre se ha firmado el acta del XX. Vale, del XX. Vale, y aquí la pregunta que te hace es la siguiente. Dice, de acuerdo con el enunciado, las actas se han firmado el 21 de octubre, señala los plazos de ingreso de la misma. Vale, ¿cuáles serían los plazos de lo mismo? De la misma. Bueno, voy a poner aquí los artículos y ya lo vamos metiendo. Estamos en la terminación del procedimiento de inspección. Terminación del procedimiento de inspección. Vale, artículo 153 al 157 de la Ley General Tributaria y por otro lado del 185 al 192 del Reglamento de Gestión e Inspección. Vale, ¿alguien se atreve a comentar algo? A ver, ¿alguien se atreve a comentar algo o no? Sí. Efectivamente, ¿vale? ¿Qué artículo habéis puesto aquí? El 187. ¿Qué tipo de acta era lo que tenemos aquí? Era de conformidad, ¿no? Vale, de todas formas aquí pues tenéis, si te va al 156.3, aunque también está en el otro, ¿vale? Dice, si intenta producir notifica de liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada en el acta en sí, si en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha del acta no se hubiese notificado al interesado el acuerdo de la competente para liquidar con alguno de los siguientes condiciones, ¿vale? Se supone que a partir de la notificación, ¿vale? O sea, el 156.3 y si quieres poner también, has dicho el 187... El 180 y... ¿Cuál era? El 187. El 187, ¿no? Vale, el 187. La dirección de la acta de conformidad. 187.3. Sí, dime. Sí. Sí. No necesita ninguna notificación. Es que te lo dice la ley, ¿entiendes? Está publicado en el BOE, es decir, que tú sabes que ahí, claro. Efectivamente, tú sabes, es que eso es una notificación tácita, no expresa, se entiende porque está establecido en la ley, ¿entiendes? Que... No tienen que notificar, no, es que, claro, efectivamente, es que la ley, cuando pasa ese mes, te dice el artículo, por lo tanto, eso es una notificación tácita, pasa igual que la ley 3,
que la ley 39/2015 se dice sube una sede electrónica que pasa los 10 días naturales, se entiende notificar un rechazo, notificado. Pues no te tienen que notificar nada, tú ya sabes lo que hay, ¿entendés? Y aquí lo mismo. Si no te notifican nada, claro, pero aquí en principio se supone que tú eso se pasa el mes y tú se abre el plazo 62.2, ¿vale? Pero no tienen que notificar nada, eso se llama notificación tácita, no es necesario notificación, ¿vale? Se entiende que te lo dice la ley, por lo tanto, sí. Hombre, claro, se supone cuando se firma, ¿entiendes? Pues se le dirá ahí, en el documento aparecerá, ¿entiendes lo que dice o no? Vale, pero bueno, que os quiero decir que ahí, que en principio la ley te lo dice, vosotros en la oposición pues tenéis que saber lo que tenéis que saber, ¿entendés? ¿No? Vale, hoy el documento en sí se supone que ahí le aparecerá, o se lo dirá el funcionario cuando tenga que firmar el acta, ¿entendés? ¿No? Vale, pero bueno, lo que os quiero decir es que en principio vosotros en un examen, ¿vale? No tenéis que rellenar formularios, ¿entendés? ¿No? Vale. Vale, entonces en ese caso se supone que ahí se le informará, de todas formas se le informará, aunque no venga, se supone que viene escrito, ¿vale? Le remitirá al artículo 156.3 al 187.3, ¿vale? Y ahí pues se entiende notificado, si no hay ningún procedimiento, ¿vale? Entonces pues tú ya tienes que saber, ¿vale? Pues que cuando haya pasado el mes, pues se entiende por notificado, eso ya el plazo 62.2. Sí, pero no tienen que notificar nada, ¿vale? Ah, vale, pues seguimos por aquí. Entonces, aquí tenemos, ¿vale? Se notifica, bueno, se firma el acta. Bueno, si queréis ponemos aquí. En nuestro caso, ¿vale? Se firma el acta el 21 de octubre, ¿vale? Entonces, si queréis poner aquí, pues por el artículo 156.3, si ponemos los dos, y el 187, hemos dicho, el punto 3, 187.3, ¿vale? 187.3 del reglamento de gestión e inspección, ¿vale? Se entiende notificada, sería el 21 de noviembre, ¿vale? Se entiende notificada el 21 de noviembre, ¿vale? Y luego, por el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria, se abre el plazo voluntario hasta el, bueno, se está notificando en noviembre, sería noviembre y diciembre hasta el 5 de enero, el 5 de enero del XX más 1. Sí, eso no se ve, por lo tanto sería desde el 21 de noviembre hasta el 5 de enero, el plazo voluntario del 62.2. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale, pues ya tendríamos que contestar también la pregunta. Tercera pregunta, bueno, cuarta. Don Fernando paga su deuda tributaria derivada de las actas de inspección el día 30 de enero del 20XX, el 30 de enero del 20XX más 1, consecuencia de dicho retraso. Bueno, aquí hay que elegir una, ¿vale? Vale, tendrá que pagar el recargo ejecutivo del 5%, se apremiará la deuda pero sin intereses, porque esto ya se incluye en el acta. Tendrá que pagar solo los intereses por el retraso en el pago. Se le liquidará un recargo por un retraso inferior a 3 meses, sin sanciones e intereses. Vale, ¿cuál creéis que sería la respuesta correcta, según lo que tenéis ahí? ¿La A, la B o la C? Efectivamente, ¿vale? Se supone que hemos dicho en el apartado anterior, ¿vale? Estamos en el punto, en el 5, ¿no? En el 4. Vale, si queréis poner el artículo, aunque es una especie de tipo de, pero bueno, vamos a poner el artículo obligaciones tributarias. Lo tenéis del artículo 19 al 29 de la Ley General Tributaria y por otro lado del 2 al 58 del Reglamento de Gestión e Inspección, ¿vale? Y luego ya, pues si queréis meter los artículos de recaudación también, pues tendréis aquí actuaciones y procedimientos de recaudación, ¿vale? Que sería del 160 al 177 de la Ley General Tributaria del Reglamento General de Recaudación, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Por el artículo 161.1, el apartado A, ¿cuándo se supone que se inicia el periodo ejecutivo? ¿Vale? Vamos a ver el 161.1, ¿vale? Dice por aquí. Vale, si os vais aquí al 161, ¿vale? Punto 1, el apartado A dice
Recaudación periodo ejecutivo. El periodo ejecutivo se iniciará en el caso de deuda liquidada, en este caso estamos de deuda liquidada por la administración tributaria, al día siguiente al vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de esta ley. Por lo tanto, por el 161.1 apartado A de la Ley General Tributaria, ¿vale? El periodo ejecutivo se inicia el 6 de enero. El 6 de enero del año XX más 1. ¿Vale? Entonces, una vez que estamos en el periodo ejecutivo, tenemos que irnos a los recargos del artículo 28. Vale, pues si nos vamos al artículo 28, por el artículo 28.2 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Si nos vamos al artículo 28, que son los recargos del periodo ejecutivo, ese que tenemos antes de la notificación de la providencia premium, entre la notificación de la providencia premium, el 62.5 y después el 62.5. Aquí en este caso estamos en el punto 2, que sería el recargo ejecutivo, será de 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario, antes de la notificación de la providencia de apremio. ¿Sí? O sea, aquí se supone que él paga el 30 de enero, no hay... él paga el 30 de enero, según el supuesto. No hay notificación, no dice nada que haya habido notificación de la providencia premium, está posterior al 5 de enero. Por lo tanto, se supone que el día 6 de enero entró en periodo ejecutivo, el 30 de enero pues se aplicaría el recargo ejecutivo, que sería el 5%, que es el apartado A. ¿Vale? Por lo tanto, sería aquí el recargo ejecutivo, que sería el 5%. Por lo tanto, la solución pues sería el apartado A. ¿Vale? Bueno, así no se pregunta esto el tipo T, esto te lo pueden poner en el tipo T, ¿vale? Pero en la práctica no te van a poner un tipo T, ¿vale? Esto pues tendrías que contestarlo si que te lo preguntara, te lo van a preguntar de esta forma, que tú tienes que poner en los artículos y ponerle cosas, ¿vale? Vale, seguimos, siguiente. ¿Existe algún trámite formal previo a la firma de la acta que deba cumplirse en los procedimientos de inspección? A ver, ¿qué habéis puesto por aquí? ¿Existe algún trámite anterior en los procedimientos de inspección? A ver, ¿alguien se atreve a comentar algo o no? ¿Existe algún trámite formal a la firma de las actas? Efectivamente, supone que tiene que haber un trámite de audiencia, ¿vale? Para que el obligado tributario evidentemente se defienda, si no, evidentemente sería nulidad, porque se supone que no se le da derecho. Es como si, oye, no, esto te lo pongo yo, es como si el inspector pusiera ahí la sanción, el acta, y te la comes con pica pica, porque lo mando yo, ¿no? No estaríamos en una democracia, ¿no? Se supone que no tiene derecho a defenderse, tiene derecho también a defenderse, ¿vale? Que le ponga un acta, ¿vale? No quiere decir que él no tenga derecho después a defenderse, se tiene que defender. Por lo tanto, evidentemente, debe haber un trámite de audiencia, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues si queréis ponerle aquí los artículos, bueno, no sé qué artículo habéis puesto, pero bueno, ponemos primero los procedimientos de inspección como encabezado, ¿vale? Del 145 al 159 de la Ley General Tributaria y luego del 177 al 196 del Reglamento de Gestión e Inspección. Y luego en nuestro caso, por el artículo, no sé qué artículo habéis puesto. Bueno, el 156.1 efectivamente, luego en el 180 y pico también está, vale, pero bueno, 156, ahí también te aparece. Vale, vamos al 156 y dejamos. Vale, el 156.1. Pues ponemos, en nuestro caso, el artículo, el 156.1 de la Ley General Tributaria. Y luego, si queréis añadir el reglamento, también lo tenemos en el artículo 183 del Reglamento de Gestión e Inspección, ¿vale? Se debe de dar el trámite de audiencia. ¿Vale? El trámite de audiencia, pues para que él se pueda defender, ¿vale? ¿Sí? Porque si no, evidentemente, pues sería poco democrático, ¿no? Porque sería lo que la agencia tributaria dijera, ¿no? Entonces, bueno. El 6. Dice el 6. Dado que las actas se firmaron con fecha 21 de octubre, ¿desde qué fecha se calculan los intereses de demora? Vale, nos vamos con el 6. El 6. Dice que las actas se firman las actas el 21 de octubre. Vale. 21 de octubre.
Vale, ¿qué habéis puesto aquí con respecto a los intereses? Bueno, la pregunta que te hace aquí, dice la pregunta, la biografía, ¿desde qué fecha? ¿Desde qué fecha? No está diciendo cuando terminan, sino el inicio. ¿Desde qué fecha se calculan los intereses de demora? Vale, ¿alguien se atreve a comentar algo o no? Efectivamente, ¿vale? Tenemos que irnos para atrás, ¿vale? Aquí aplicamos, no sé qué artículo habéis puesto. Bueno, primero ponemos las obligaciones tributarias. Obligaciones tributarias del artículo 19 al 29 de la Ley General Tributaria, y en el reglamento lo tenemos del 2 al 58 del reglamento de gestión e inspección, ¿vale? Pues nada, en nuestro caso, ¿qué artículo habéis puesto? Vale, vamos a echar un vistazo al 26, que dónde están los intereses de demora. Vale, si os ve el 26, ¿vale? Dice, el 26 de la Ley General Tributaria, el 26. Vale, si os ve el 26 de la Ley General Tributaria de intereses de demora, ¿vale? Bueno, en el punto 2 te dice, los intereses de demora se exigirán, entre otros, los siguientes supuestos, ¿vale? Y aquí te dice, en el apartado B, te dice, cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación o declaración sin que hubiera sido presentada incorrectamente, salvo dispuesto en el apartado 27.2 del TRAI relativo a la presentación de declaraciones temporales sin requerimiento previo, ¿vale? Bueno, pues si nos vamos aquí, si acordáis, si nos vamos aquí tendríamos distintas liquidaciones. Si acordáis, pues tenemos el IRPF del X-2, el IRPF del X-3 y el IRPF del X-4. Por lo tanto, por el 26, como hemos dicho, tendríamos el 26, ¿vale? En este caso aplicamos el artículo, en nuestro caso, el artículo 26.2b de la Ley General Tributaria, ¿vale? Y ahora ponemos lo siguiente. El IRPF, ¿vale? Del XX era el XX-3, el XX empezamos con el -4, -4, -3 y el -2. El -4. Se supone que el fin del plazo voluntario finalizó el 30 de junio del XX-3, ¿vale? Por lo tanto, al día siguiente, ¿vale? Se generan intereses de demora desde el 1 de julio del XX-3. ¿Sí? Luego, el IRPF te está diciendo desde cuándo, ¿vale? No te dice cuándo se finaliza, desde cuándo, ¿vale? Entonces, siguiente, nos vamos al IRPF del XX-3. IRPF del XX-3, ¿vale? El fin del plazo voluntario es el 30 de junio del XX-2, ¿vale? 30 de junio del XX-2. Por lo tanto, se genera intereses de demora a partir del día siguiente. Se genera intereses de demora, ¿vale? A partir del 1 de julio, ¿vale? Del XX-2, ¿sí? Y luego tendríamos el IRPF del XX-2, ¿vale? Se supone que el fin del plazo voluntario del IRPF, el fin del plazo voluntario, pues sería el 30 de junio del XX-1, ¿vale? Por lo tanto, se generan intereses de demora, ¿vale? Del 1 de julio del XX-2, ¿vale? Desde el 1 de julio del XX-. Solamente te está pidiendo desde, no te está pidiendo cuándo se termina, ¿vale? Ya sabéis que en las actas de conformidad, la norma te dice, el 191 creo que era, el reglamento te llevaba hasta la notificación, ¿vale? Pero bueno, en este caso solamente te está diciendo desde, no te está diciendo hasta, ¿vale? Que es distinto, ¿vale? La pregunta sería, ¿cuándo se inicia? El cuándo se inicia para tener el artículo 26, ¿vale? Se supone que sería a partir con el fin del plazo voluntario, a partir del día siguiente, por lo tanto, pues según sea el IRPF, el XX-4, el XX-3, el XX-2, tenéis que ir al fin del plazo voluntario y el día siguiente, que es el 1 de julio, pues ahí es donde se empiezan a generar intereses de demora. ¿Se entiende esto o no se entiende? ¿Sí, no? Vale, pues seguimos. Ese sería el 6. El 7. Dice el 7.
¿De qué plazo dispone la administración para iniciar el procedimiento sancionador? Venga, esta es sencilla. A ver, ¿alguien se acuerda o no? Del 7. ¿Qué plazo tiene la administración para iniciar el procedimiento sancionador? Venga, 6 meses, ¿vale? ¿Desde qué fecha? Efectivamente, ¿vale? Por lo tanto, primero ponemos aquí el artículo, el procedimiento sancionador, ¿vale? Sancionador en materia tributaria. ¿Vale? Lo tenemos del artículo 207 al 212 de la Ley General Tributaria y del 20 al 29 del reglamento sancionador. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Vale, entonces, en nuestro caso, ¿vale? Según el artículo 209.3 de la Ley General Tributaria, vamos a echar un vistazo a los 209, ¿vale? El 209 nos dice 6 meses, esto se reformó, antes eran 3 meses. 209, vale. 209, el punto 3 de iniciación, el 209 te habla de iniciación del procedimiento sancionador, ¿vale? En el apartado 3 que se modificó con la ley de fraude fiscal, ¿vale? Pues te dice aquí que el 209, vale, aquí dice procedimiento sancionador iniciado hasta los 6 meses, que no veo, sí, el 209.2. Dice, los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o un procedimiento de verificación de datos, comprobación e inspección, no pueden iniciarse respecto a la persona o entidad que hubiese sido objeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo de 6 meses desde que se hubiese notificado o se entienda notificada la correspondiente liquidación o disolución, resolución, ¿vale? Bueno, pues está aquí 209.2. Vale, se supone que son 6 meses, ¿vale? Por lo tanto, sería desde el 21, hemos dicho el 21 de noviembre, ¿vale? Al 6 meses, pues sería diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Entiendo que sería hasta el 21 de mayo del año siguiente, del 20XX, ¿vale? ¿Sí? Son 6 meses de la notificación. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale. Siguiente pregunta que tenemos por aquí. Dice, vamos a la 8 ya, ¿vale? La inspección ha determinado que la conducta de don Fernando, regularizada en acta correspondiente al IRPF el 20X-2, es sancionable y concurren los siguientes criterios. Bueno, aquí te dice del IRPF del X-2, se supone sancionable, si acordáis, salía a pagar una cantidad de dinero, ¿vale? Por lo tanto, sabemos que hay perjuicio económico y concurren los siguientes criterios. Calificación, hay ocultación, ¿vale? Ya sabéis que la ocultación y todo eso va a tener el artículo 184, ¿vale? Ocultación medio fraudulento. Hay ocultación, pero no se aprecia medio fraudulento. Si se apreciara medio fraudulento, está claro que sería infracción muy grave, ¿vale? Bueno, aquí en principio, ¿vale? Tenemos que plantearnos, bueno, ¿qué artículo se le aplicaría en este caso? ¿Alguien sabría comentar algo o no? El 190, efectivamente, hay perjuicio económico, se supone que se deja de ingresar una cantidad de dinero, te lo dice en el enunciado, ¿vale? Y luego ya pues tenemos que saber que el 191 tenemos leve, grave o muy grave, ¿vale? Muy grave en principio parece que no es, porque si te hubiera dicho que medio fraudulento sería, ¿vale? Luego ya tenemos que seguir analizando cosas. Dice que la graduación no hay comisión repetida y si hay perjuicio económico cuantificado en el 37%, calcular sanción procedente suponiendo... Bueno, aquí en principio, ¿vale? Pues por la pista que le están dando, se supone que si va a utilizar eso, pues sería grave, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sabéis que la grave sería del 50 al 100%, por eso se supone que está dando, pero tampoco fiáis porque puede ser una trampa, ¿vale? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pues bueno, ¿cuál es la base de la sanción? La base de la sanción es el dinero que se ha dejado de ingresar. Pues si nos vamos por aquí al IRPF del XX-2, ¿vale? Pues habría que buscar el importe que era la sanción. Eran 3.300, aquí lo tenéis. Bueno, en el XX 12.600. En el XX-2 eran 12.600 euros del IRPF del XX-2. Vale, aquí lo tenéis. Son 12.600. Base de la sanción mayor a 3.000 euros y existe ocultación, no medio fraudulento. Por lo tanto, sería infracción grave, ¿vale? Sí, que sería del 50 al 100%. Bueno, de todas formas lo ponemos ahora, ¿vale? Vale, nos vamos con el 8. Vale, entonces empezamos. Si queréis, pues ponerle aquí más artículos, ¿vale? Os podéis meterle la potestad sancionadora, que lo vamos a aplicar en este caso, ¿vale? Para que abarque todos los artículos. Potestad sancionadora. Porque te habla de 184, 187,
Pues está sancionadora, ¿vale? Pues lo tenemos del 178 al 212 de la Ley General Tributaria y el reglamento sancionador, ¿vale? Luego, aquí aplicamos el artículo 191 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Hay perjuicio económico, por lo tanto se aplicaría la sanción del 161, ¿vale? Si voy a poner en nuestro caso, la infracción es la del artículo 191. Y luego tenemos que ver si es leve, grave o muy grave, ¿vale? Bueno, hemos dicho que en principio la base es mayor a 3.000 euros, ¿vale? Si nos vamos al 191 y hay ocultación, por lo tanto, no hay medio fraudulento. Si os vais de 191, en concreto en el apartado 3, ¿vale? Para ir al grano, al artículo, dice la infracción será grave cuando la base de sanción sea mayor a 3.000 euros y exista ocultación, ¿vale? Y no se refiere a no se refiere a ningún caso extremo en los cuales hay medio fraudulento. Por lo tanto, le vamos a poner 191.3, la base de la sanción es mayor a 3.000 euros y existe ocultación, ¿vale? Pues vamos a ponerle por el artículo 191.3 de la Ley General Tributaria. La base de la sanción, ¿vale? Se supone que es mayor a 3.000 euros y existe ocultación. Por lo tanto, infracción grave. Acordaros que esto sería una multa del tanto multa, o sea, sería una del 50. Bueno, la infracción le vamos a poner como te viene por aquí. Vale, 3.000 euros. La sanción se le considera una multa pecuniaria proporcional del 50 al 100%. Aquí te lo dice. La sanción por infracción grave considera una multa pecuniaria proporcional del 50 al 100%. Y se gradúa con el artículo 87, que son perjuicio económico y comisión repetida, ¿vale? Por lo tanto, infracción grave, pues sería una multa proporcional del 50% al 100% y se gradúa con el artículo 187 de la Ley General Tributaria, o sea, comisión repetida, ¿vale? Y perjuicio económico. Vale, con respecto a la comisión repetida, sería conveniente si lo ponemos comisión repetida, no tenemos información, ¿vale? Comisión repetida, el enunciado no aporta información. El enunciado no aporta, esto si apareció en un examen se lo ponéis, ¿vale? Para que ellos sepan que no es que no te hayas saltado, sino que no hay. No aporta información, ¿vale? Y luego, perjuicio económico. Vale, ahí se os ve el enunciado, ¿vale? Un dato que está dando por ahí. El enunciado del supuesto, te decía aquí en el apartado, te dice, vale, un 37%. Perjuicio económico cuantificado en el 37%. Ya sabéis que esto lo máximo es un 25%. Por eso es un porcentaje que se supone que sale de dividir la base de la sanción por el importe total que debería haberse desembolsado si lo hubiera hecho bien. Y sale un 37%. Vale, pues esto sí lo tenéis que saber tanto para el tipo test como para la práctica porque se pregunta, ¿vale? En el tipo test y la práctica. Que lo tenéis en el 187, los tramos esos, que hay 4 tramos. Vale, el 187. Vale, aquí lo tenéis. Como digo, los criterios, tanto la comisión repetida, que se pregunta también el tipo test, todos esos tramos tenéis que saberlos también, ¿vale? Como el perjuicio económico, aquí tenéis aciertos o los tramos, también es conveniente que lo sepáis, porque cae también el tipo test, ¿vale? Que es el 28. Por lo tanto, hay que sabérselos también, ¿vale? Bueno, aquí en este caso estamos en el segundo tramo, quiere decir, está superior a 25, el 37 es mayor a 25 y inferior a 50. Por lo tanto, sería mayor al 25% y menor o igual al 50%. Tanto estamos en ese tramo. ¿Qué ocurre en ese tramo? Pues dice que se incrementa en 15 puntos porcentuales. Por lo tanto, como estamos en ese tramo, se incrementa en un 15%. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? Por lo tanto, la base de la sanción se supone que sería, en este caso era el importe que se ha dejado de ingresar, que eran 12.000. Para todos los números, ¿vale? Pues como digo, si queréis lo único, pues se lo indicáis, ¿vale? Tampoco para calcular esto. Por lo tanto, la base de la sanción son 12.600, ¿vale? Y luego ya el importe, la base de la sanción incrementada, pues sería 12.600 por
el 0,65 o el 65%, ¿vale? Como queréis ponerlo, ¿vale? Se supone que esto sale, yo lo voy a poner, ¿vale? En un examen, evidentemente, se lo dejan marcado porque no te dejan calculadora. 8.000, salvo que te den un número redondo, ¿vale? 8.190. Siempre que aparezcan las sanciones que tengas que cuantificarlas, al igual que en el artículo 27 que pone el 27.5, para aquí hay que hacer referencia también a las reducciones por conformidad, ¿vale? Del 188 por pronto pago. O sea, el 188.1 siempre hay que hacer referencia a esto, ¿vale? Al igual que el 27, que hace referencia al 27.5. Vale, 188, aquí lo tenéis, el primero. Como la acta era en conformidad, pues tiene derecho a una reducción del 30%. No dice nada que haya que presentar recursos y se supone que debería haberlo ingresado. Bueno, aquí es que está en conformidad. Por lo tanto, como una acta de conformidad, un 30%, ¿vale? Entonces, en este caso, la reducción por conformidad sería un 30% sobre 8.190, ¿vale? Bueno, aquí lo tengo calculado directamente, o si queréis ponerlo mejor, ya el reducido pues sería 8.190 menos el 30% de 8.190, eso saldría 5.733. Vosotros un examen, como digo, los números ni uno, ¿vale? Porque no tenéis calculadora, ¿vale? Y luego ya nos quedaría, este sería por el artículo 188.1 apartado B. Y luego ya le aplicamos el artículo 188.3, que sea la reducción por pronto pago, lo que se conoce por pronto pago. Vale, quiere decir sobre el 188.3, ¿vale? En el 188.3 se supone que se tienen que dar dos requisitos. Primero, que se realice el ingreso dentro del plazo 62.2, se le notifica, y eso es el plazo 62.2. Y luego, por otro lado, pues tenéis que no se presente, que no se interponga recurso de reclamación. Si se dan las condiciones, ¿vale? De hecho, por pronto pago. Si se dan las condiciones, porque no lo sabemos tampoco. Si se dan las condiciones, ¿vale? Pues se supone que se reduce en el 40%. También se cambió, ¿vale? En el julio del año pasado. Vale, pues si queréis poner, pues la sanción reducida sería, esto pues se lo indicáis con números, ¿vale? 5.733 menos 5.733 por el 0,4, o el 40%. Esto saldría 3.439,8. Que a nadie se le vaya a ocurrir perder el tiempo en calcular, ¿vale? Si es que te dan los datos así, que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, pero vosotros también hacéis lo que os dé la gana, no lo que ellos quieran, ¿vale? No perdáis tiempo en calcular, porque el tiempo es imprescindible y esto tampoco te va a dar aquí, te va a definir aquí que sepas matemáticas o no sepas matemáticas, tú estás examinando matemáticas, ¿no? Te estás examinando de la legislación, ¿vale? Pero lo importante es que sepas interpretar la ley, no que sepa ahora calcular números, ¿vale? Si te lo dan redondo y se puede hacer, lo puedes hacer de cabeza, pues lo hacéis. Si no te lo dan redondo, no perdáis tiempo en calcular cosas, ¿vale? Porque eso tampoco te va a dar ahí te va a puntuar. O sea, te puede dar algo, pero tampoco va a ser definitivo, ¿vale? Y puede ser que pierdas tiempo. Vale, pues este ya estaría listo. Nos vamos con el siguiente. El 9. La comunicación de inicio del expediente sancionador derivada del acta se emite por inspección el 11 de febrero del 20x-1. No se puede notificar hasta el 25 de febrero del 20x-1. Los días 11 y 18 de febrero se ha intentado notificar esta comunicación en el domicilio del obligado tributario, pero no se consigue porque nadie contestó a las llamadas del agente tributario notificador. ¿Qué efectos tienen estas circunstancias para el procedimiento sancionador? Bueno, ¿aquí qué queréis? En principio, aquí nosotros, ¿vale? Que haya habido intentos, ¿vale? No sabemos cómo han sido los intentos de notificación, ¿vale? Se supone que ahí te está dando la fecha de notificación, no se puede notificar hasta el 25, se supone que el 25 de febrero se notifica, ¿vale? Aquí, a mí lo único que se me ocurre es decir si está dentro del plazo o no está dentro del plazo, ¿vale? Porque tampoco podemos decir mucho más, porque te está dando la fecha de notificación, ¿vale? Tampoco te dice esos días, ¿vale? No te está cogiendo el día 11 y el día 18 a la hora de notificar, sino que se está considerando como notificación el 25 de febrero, ¿vale? ¿Eso qué me implicaría? Pues si yo cuento 6 meses que hemos visto anteriormente, estaríamos dentro del plazo, ¿no? ¿Vale? El plazo terminaba el 21 de mayo, creo, si no recuerdo mal. Por lo tanto, estamos dentro del plazo. Por lo tanto, se supone que es correcta la notificación del inicio del procedimiento por los 209.2. Se está iniciando dentro del plazo de 6 meses. ¿Sí? Otra cosa sería que esos intentos de notificación te lo estuviera produciendo, por ejemplo, en junio. ¿Qué ocurre? A mí me da igual que me notifiquen en junio, yo ya estoy fuera de plazo. ¿Entendés decir o no? ¿Vale? O que te hiciera el intento de notificación el 11 o el 18 de febrero. ¿Sí? ¿Vale? A mí hasta que no se...
Si está, es que una vez que caduca, que se pasa fuera de plazo, ya no se puede sancionar. Dice como que, bueno, el procedimiento, el cómputo del plazo de la notificación no se va a computar dentro del plazo de inscripción, es decir, que en el momento de que tú intentas notificar el inicio del expediente sancionador no entra dentro del cómputo porque son plazos separados. Claro, que cuando se haga el procedimiento conjunto, como que se rige por el procedimiento de... Ya, pero aquí en este caso no estamos en un procedimiento conjunto, eso supone que son cosas distintas. Se supone que ya se ha terminado el procedimiento de inspección. Sí. Es que cuando, si se hace el procedimiento conjunto, ¿el sí. sancionador se rige por los plazos o no? No, pues se supone que van los dos juntos, ya hasta el inicio. Es que eso ya, quiero decir, que se supone que los dos procedimientos no se rigen por los plazos, ya se rigen por el procedimiento inspector, ¿entiendes? ¿Vale? Claro, porque se hacen los dos conjuntamente. Es decir, cuando se termina el procedimiento de inspección, tienes tu notificación también de la sanción. ¿Vale? Porque van los dos en paralelo. Claro, ya no, este no es el caso. Ya no tiene sentido decir, bueno, cuando se termina no tiene sentido el 209. El 209.2 no tiene sentido. O sea, cuando se notifica se inicia el procedimiento, ¿entiendes? No, se van los dos por paralelo. Eso sería una situación, se supone que se rige por los plazos del 150. ¿Vale? Vale, en este caso no estamos en eso. En este caso se supone que se termina el procedimiento de inspección, se notifique, a partir de ahí 6 meses para iniciarlo, ¿vale? Bueno, como digo, a mí en este caso lo único que se me ocurre pues, es comentar, ¿vale? Porque tampoco eso tiene mucho sentido. Te está dando la fecha de notificación, que es 25 de febrero. Yo a mí lo único que se me ocurre es decir, bueno, pues que la notificación el 25 de febrero se inicia dentro del plazo de los 6 meses, por lo tanto, es correcto el inicio del procedimiento sancionado, ¿vale? Porque a mí eso, los días 11 y 12, a mí en principio, eso no va a interrumpir el plazo del cómputo de los 6 meses. ¿Entendéis decir o no? ¿Vale? ¿Sí? Vale, entonces, si le queréis poner aquí cosas, vale, podemos ponerle procedimiento sancionador, estamos en el 9. Procedimiento sancionador en materia tributaria. ¿Vale? Vale, pues aquí lo tenemos. En el artículo... procedimiento sancionador en materia tributaria. Ahora tenemos del artículo 178 al 212 de la Ley General Tributaria y en el reglamento sancionador. Luego, en nuestro caso, por el artículo que hemos visto antes, el 209.2 de la Ley General Tributaria, el 25, como ahí dice, la fecha que me daba era el 25 de febrero, ¿no? ¿Sí? El 25 de febrero. El 25 de febrero se notifica el inicio del procedimiento sancionador. Por tanto, es correcto, ya que estamos en el plazo de los 6 meses, ¿vale? ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Si no, vale, y ya por último nos quedaría el apartado 10. Dice el apartado 10. Para la comunicación de inicio de actuaciones inspectoras a la empresa García Hermanos S.A. se emite el 7 de noviembre del año 20XX una comunicación de inicio que se envía a la dirección electrónica habilitada de la empresa. ¿Cómo puede saber el actuario cuándo ha sido notificada esta comunicación? Vale, bueno, no sé esto es lo que habéis puesto por ahí, ¿vale? ¿Cuándo se supone que se entiende notificada? O sea, la administración, ¿cuándo sabe cómo se entiende notificada? O sea, ¿cómo sabe que el obligado tributario? Pues que la pregunta. O sea, en este caso, García Hermanos se emite el 7 una comunicación de inicio y se envía a la dirección electrónica habilitada. ¿Cómo puede saber el actuario cuándo se ha notificado esta comunicación? Bueno, os comento, ¿vale? Esto evidentemente se genera automáticamente, ¿vale? A través de la sede electrónica. Se supone que él cuando entra a la sede electrónica deja una huella. Esa huella lo que hace automáticamente se genera un certificado electrónico, ¿vale? Y se admite, se manda al expediente. Por lo tanto, tú cuando consultas el expediente, pues te aparece que esta persona ha entrado allí en tal fecha. Por lo tanto, en tal fecha se entiende notificada, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de esto todo automático, ¿entendés? Es decir, no, la sede electrónica no hay una notificación en papel. Se supone que él cuando accede, ¿vale? Cuando accede a la sede electrónica deja una huella, día, hora en el cual él ha accedido ahí. Por lo tanto, automáticamente se genera un certificado electrónico, ¿vale? Y eso se supone que se va al expediente, ¿vale?
Si queréis poner, ¿vale? Existe un Real Decreto, pues si queréis ponerlo, ¿vale? Bueno, vamos a contestarlo, pues ya lo comento, ¿vale? Porque esto creo que no lo habéis estudiado, pero bueno. Vale, en el 10, si queréis poner aquí artículos, pues podemos poner notificaciones, ¿vale? Vamos a poner los artículos de notificaciones, el 109 al 112 de la Ley General Tributaria, por otro lado, del 114 al 115 del Reglamento de Gestión e Inspección. Y luego no olvidéis también las notificaciones, que lo tenéis del 40 al 46 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo. Y por otro lado, si queréis poner, ¿vale? El Real Decreto 1363/2010, ¿vale? En este lo que se regula son las notificaciones en el ámbito de la agencia tributaria, ¿vale? Vale, pues voy a poner, en nuestro caso, cuando el obligado tributario, ¿vale? Accede a la sede electrónica, ¿vale? Se genera un certificado, que se envía, todo esto automático, ¿vale? Automáticamente al expediente, ¿vale? Por tanto, la administración, consultando el expediente, por tanto, el funcionario, como se la pregunta le decía, ¿cómo puede ser, cómo sabe el actuario? El actuario, por lo tanto, sabe cuándo se notificó, accediendo al expediente, ¿vale? Él se supone que él accede al expediente y allí pues se supone que se le ha anexado al expediente un certificado, ¿vale? Y en ese certificado pues se supone que aparece el día y la hora en la cual él ha entrado a la sede electrónica, ¿sí? Bueno,